Aquí está Manuel. Buenas noches. A ver, voy a invitar a Manuel, que ya está aquí preparado. Hola, Manuel. A ver. ¿Se me Un ve? momentito. Sí, aquí. Ojo, qué Perfecto. desastre eso con las Hola, redes, de verdad me Manuel. estaba asustando porque no veía. Además, No, pero mi hija se te ve me ha perfectamente, ¿eh? robado el iPad y estaba con la cuenta de ella, en fin, ya está. No, pero se te ve perfectamente. Vale, perfecto. Y la red buena, todo bien, perfecto. Esto de las Todo tecnologías, muy perfecto. bien. Estoy terminando un té, ¿eh? Con Bueno, luz. mira, como yo, también. Pero tú seguro que no estás ahí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Estás en España, ¿verdad? Ahora sí, llegué la semana pasada de México. Estuve en Argentina, en Chile, en Cuba y en México. Ahora me voy, creo que me voy a ir 15 Madre días mía. de un trek y después me voy a Ruanda, Uganda y Tanzania y en diciembre Argentina otra vez a subir a la Concagua, así que todavía estoy dando el último. Qué, qué vida más intensa, ¿no? Sí, me aburro, tengo un TDAH mal diagnosticado. Ah, Entonces, ahí estoy. qué buen humor que tienes. Sí, bueno, creo que si me llegan a pillar más joven me medican seguro, pero bueno, ya me he escapado y ahí voy Bueno, haciendo pues lo que puedo. eso que te has llevado, ¿no? Qué bien. Sí, Que la verdad es que, mira, estoy hablando contigo ahora y parece que te conozca de toda la vida, bueno. Manuel, porque ¿sabes qué pasa? Que he estado viendo entrevistas tuyas y cositas Ujú. tuyas, ¿no? Un poco para documentar esta entrevista, que no obstante, pues bueno, saldrá como saldrá, no lo sé, ¿no? Porque yo no soy ninguna experta, pero yo soy una madre de la asociación con mi situación, ¿no? Y Ok. como la del resto de las madres. Pero he estado intentando pues un poco ver cosas tuyas para ver, bueno, pues todas las cosas que habías hecho y la verdad es que me apetece muchísimo comprarme tus libros, te lo prometo Muchas de gracias. verdad, aunque Yo no, como no sí, me porque leo, ni además me tienes una, escucho, ni me veo, o sea que muy bien. claro, Yo como- pero ¿sabes qué pasa? Que tienes una forma de comunicar que es fantástica porque eres como muy pedagógico, Bueno, yo lo ¿sabes? que pasa Llega que como intento, si yo no entiendo algo, o sea, yo necesito entender. De hecho, supongo que es parte de mi historia de trauma, ¿no? El sentir que las cosas no son justas o que no entender por qué se hacían las cosas de cierta manera cuando a lo mejor tenían que hacerse de otra. Y esto me llevó a que me echaran de muchos sitios. O sea, yo hacía cursos y me iban echando de todos sitios, lo cual supongo que algo haría bien. Y entonces, al final lo que intento transmitir es un poco lo que yo trato de entender. Entonces, cuando entiendo algo, lo transmito. Y si no lo entiendo, no lo transmito. Entonces, a veces me lleva a leer mucho o a hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Pues así que pues, gracias por... no, te lo digo de verdad, o sea, yo que soy profana en el tema, pues la verdad es que veía tus entrevistas y me parecía, o sea, he entendido, hoy hablaba con mi hija y se lo decía, digo, hoy tengo una entrevista con una persona que sabe muchísimo, digo, y me siento súper satisfecha y para mí es todo un honor porque estoy aprendiendo cosas de mi, o sea, de mis traumas, de mis situaciones que ahora voy entendiendo, ¿no? Claro. Y que pienso, madre mía, creo que necesito A ver, trabajarme, ¿no? Necesito hacer cuidado con cosas. eso y no abusar mucho. Es decir, yo creo que hay un abuso de la psicología ahora, incluso de poner la responsabilidad de todo lo que nos ocurre en el psicólogo y en el apego. Y me da mucho miedo esto, porque vivimos en una sociedad que se está infantilizando mucho, gracias a Dios vivimos con mucho desarrollo, con lo cual estamos perdiendo una parte que es importante en todo, que es la responsabilidad. Entonces, tanto psicólogo a mí no me gusta, ¿no? Lo digo de verdad, soy psicólogo, ¿eh? Pero primero que el apego nos condiciona, no nos determina, o sea, lo que hemos vivido en nuestra infancia nos tiene que marcar, pero a partir de cierta edad te tienes que hacer responsable de tus propios procesos, no puedes tirarte toda la vida echando culpa a tus padres de lo que te ha pasado de pequeño. Que es verdad No, no, que... no, Y lo segundo pero es yo desde... hacernos responsables, Sí, porque siempre lo digo, el trauma no es malo. O sea, el trauma es una herida, es una experiencia que si te supera, te desborda, pues lógicamente te hace daño y tienes que buscar ayuda, ¿no? Pero lo que estamos creando es una especie de, ¿cómo te lo explico? Falta de responsabilidad sobre nuestros propios procesos, me da la impresión. Por eso me da miedo. A mí cuando alguien me dice, me tengo que trabajar más, me da mucho miedo, porque creo que el proceso que tiene que hacerse es que aprendamos a estar con nosotros y obviamente cuando veamos que no podemos buscar esa ayuda. Pero si te pones a buscar trauma, no, buscando ayuda, por supuesto, o sea, no yo trabajarme ahí a pico y pala, no, no. no, no me ¿Sabes qué estoy... pasa?
Es que a lo mejor no me explico. Dime, dime. Intento encender la luz. Lo que quiero decir es que creo que hay ahora mismo un exceso de psicologización en todo lo que hacemos. Ya, Y esto me ya, preocupa, y sobre todo me preocupa con los niños, ¿no? O sea, entonces, lo que creo que tenemos que hacer es relacionarnos más, confiar más en los demás, que no es fácil, y menos psicología. En el ya, sentido de que muchas veces ponemos mucho. Entonces, el tener una racha mala es normal, el tener traumas es normal, el tener bajones es normal, y tenemos que hacernos aprender a estar ahí. Porque si no, lo que estamos haciendo es como poner nuestra responsabilidad en nuestros procesos en los demás. Y te lo dice un ya. psicólogo que... Sí, sí, te entiendo perfectamente. Mira, hay una persona que me ha dicho que se te oía Sí, lo he leído. bajito. No sé, porque ya te digo que soy Lego. Espérate, porque como esto, yo creo que lo tengo, sí, lo tengo hacia arriba, pero, uy, perdona, si no cojo el móvil. Si ahora se me sigue escuchando, si me sigue escuchando mal, me lo Yo decís y es cojo que el móvil. realmente yo a ti te oigo muy Vale, bien, pero bueno, a lo mejor ha no sido sé. casualidad. Hay una persona que dice ahí que los apegos ahora son el nuevo horóscopo y tiene toda la razón. Estoy de acuerdo con él, porque es Ajá. verdad que tenemos que tener cuidado con esto. Cuidado en un poco hacia dónde llevamos un poco la psicología. Está bien que la enfermedad, la salud mental esté en el candelero, que la salud mental se pueda hablar más de ella, que seamos conscientes de la importancia de lo que está pasando en la infancia y cómo eso va a determinar mucho lo que nos va a ocurrir en nuestra vida, pero hay que tener cuidado en un exceso de tengo trauma y tengo que, ¿no? O sea, todos tenemos trauma, todos tenemos problemas, todos tenemos días buenos, días malos, y es verdad que hay que buscar ayuda cuando hace falta, pero creo que se está poniendo mucha responsabilidad en el psicólogo y poca en la propia identidad de las personas o en La cómo... persona. Pero es mi opinión, a lo mejor estoy... Bueno, pues si te parece podemos empezar, ¿no? Mira, yo te voy a presentar porque veo que hay muchas personas que te siguen y que ya te conocen, pero hay otras personas a lo mejor de nuestra comunidad que igual no te conocen tanto. O a lo mejor soy yo la única que a lo mejor no te conocía demasiado y ahora que te empiezo a conocer, pues como que me fascina bastante, ¿no? Muchas gracias. En fin, hablamos hoy con Manuel Hernández Pacheco, es biólogo, psicólogo sanitario, creador de una metodología o de un modelo que se llama PARCUBE, que si no me equivoco son las siglas de pánico, Ansiedad, ansiedad, rabia, culpa y vergüenza, sí. Sí, sí. vale. Porque yo pensaba, digo, ¿y por Bueno, qué este nombre, no? Y no, en lo uno de pensé los... mucho, ¿eh? Yo tuve un bar, yo cuando terminé biología no encontraba trabajo, monté un bar. Entonces alguien me dijo una vez que un nombre de un bar tenía que tener seis letras, tenía que ser muy sonoro y que fuera fácil de recordar. Y cuando pensé en poner un nombre a mi modelo, me acordé de aquel consejo y dije, venga, algo que sea fácil de recordar, que sea corto y que está. Y entonces me salió Parcube. Le podría haber llamado de otro modo, pero le llamé así. Bueno, bueno, pero a ver, tiene su sentido, ¿no? Si son las siglas de todos los componentes de esas emociones, o sea, esas emociones que se están trabajando, Fíjate me que parece yo eso lógico, lo ¿no? hice, bueno, te he interrumpido la presentación, No, 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 pero es muy no. interesante cómo evolucionamos. Yo eso lo hice hace 5 o 6 años, lógicamente ya el nombre se va a quedar, pero fíjate que si yo ahora en vez de pánico, le llamaría conexión, por ejemplo, a la primera, pero ya se queda con pánico. Porque cuando yo hago eso es porque estoy en un curso, estoy con una servilleta y aburrido, el curso no lo daba yo, me lo daban. Y entonces me di cuenta que el pánico, el circuito del pánico, que te pensé, y el circuito del miedo, de la ansiedad y de la rabia siempre van juntos. Entonces pensé que ahí faltaba un triángulo y le puse el triángulo de culpa y vergüenza. Pero después, posteriormente, elaborando el modelo, me di cuenta de que no solamente es el pánico, es cuando se produce es el apego, ¿no? Es cuando se produce la vinculación con una figura que nos dé seguridad. Pero me di cuenta de que dentro de eso había mucho y por eso le llamaría conexión. Por ejemplo, dentro de ahí englobo cuando una persona no quiere relacionarse por miedo a que le hagan daño, una persona sufre porque la han abandonado, una persona no quiere relacionarse porque tiene miedo a que la asfixien, una persona necesita relacionarse a cualquier precio por miedo a la soledad. Entonces, claro, fíjate que yo ahora, por ejemplo, la palabra de pánico la cambiaría por conexión. Pero Sí, ya le llamamos así y espero que cuando yo me muera, que ya me va quedando menos, pues siga aquello hombre, siendo V, que mucha gente lo por conoce. favor. La muerte siempre está Bueno, ahí, el morirse es fácil, lo difícil es vivir. sí, eso sí, bueno, no, y vivir también. Hay que hacerlo y se tiene que hacer de la mejor manera posible. Bueno, yo me he quedado en que es presidente de la Asociación Española del Trauma Psicológico y conferenciante y formador. ¿Sí? Uh -huh. Así es, ¿verdad? Ha escrito varios libros, el último de ellos, El trastorno obsesivo compulsivo, una adicción al pensamiento,
y luego tienes un primero que era apego y Sí, psicopatología, ¿verdad? sí, y ahora en octubre sale otro sobre pareja, sobre relaciones tóxicas, un poco intentando llevar lo que es las relaciones de apego que vivimos en la infancia, cómo nos determinan o cómo nos condicionan mucho cuando somos adultos. Pero insisto, y quiero hacer mucho énfasis en esto, el que yo he tenido un mal apego en la infancia o un buen apego en la infancia condiciona pero no determina. Es decir, que me tengo que hacer responsable de que si tengo un problema con mi pareja con 34 años, no puedo estar culpando a mi infancia o a mis padres o tal, ¿no? No, pero es importante porque estamos encontrando mucho esto. Estamos encontrando como una especie, o al menos de lo que yo percibo, de poner la responsabilidad mucho en los terapeutas y poco en nuestro propio condicionamiento personal. Ujú. Bueno, pues ahí queda dicho. Tienes dos publicaciones más, ¿Por qué la gente que quiero me hace daño? Y apego, disociación y trauma. Y un Y librito muy pequeñito que se llama Neurobiología del apego y el trauma. ese no, Sí, no lo tenía como yo una pillado. pildorita, sí, librito pequeñito. Bueno, genial. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar a hablar. Si te parece, yo te quería preguntar si nos puedes dar tu definición de trauma. ¿Qué es el Eh, trauma? es una situación que sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. Eso es trauma. Trauma es nacer, siempre lo cuento igual. O sea, estoy dentro de la bolsa del útero de mi madre, donde estoy calentito, donde estoy ahí a gusto, donde me dan la comida, de pronto salgo, hay unas luces chillonas, mucho dolor para conseguir salir, un médico me pega en el culo, el pecho de mi madre no da leche, mis padres discuten porque están cansados. Es decir, trauma es cuando una situación supera nuestra capacidad de respuesta. Y el trauma es bueno, porque si, es como lo que ha pasado con la pandemia, de los niños que han estado en casa y de pronto han salido debido a un montón de enfermedades respiratorias porque esos niños no estaban expuestos a ningún tipo Claro, de patógeno. Pero el trauma es igual, es decir, no tener ningún trauma es absurdo. El problema es cuando la experiencia supera tu capacidad de respuesta. Entonces, si tú coges 100 ujú, kilos, tú sola, pues probablemente no puedas cogerlo. Si lo coges entre 2 o 50, es más fácil. Y si lo coges entre 4, pues 25 kilos es una cosa que pesa, pero se puede llevar. claro, Por eso el ujú, trauma, la mejor manera de resolverlo es con figuras que nos den conexión, que nos den esa seguridad que necesitamos. ¿Qué ocurre? Cuando somos pequeñitos no podemos coger nada, no somos capaces de coger ningún tipo de peso. Y todo el peso lo tiene que coger una figura, que llamamos de apego, que sea capaz de sostenerme. Porque si estas figuras de apego no están en la infancia disponibles o no lo están de un modo adecuado, el cerebro no crece. Cuando digo que no crece, digo no crece, no madura. Es como meter al niño en una cajita y no dejar que las piernas, los músculos, los tendones, los huesos se desarrollen. claro, Exactamente. Se producen daños a nivel fisiológico, a nivel de crecimiento neuronal, a nivel de hormonal y de un montón de variables, que es verdad que en algunos casos condicionan de una forma bárbara y aunque la persona quiera no puede hacer nada porque digamos que el sistema está muy deteriorado, eso es cierto, pero también es cierto que, insisto, que hay que tener cuidado de no achacar todo lo que me va mal a eso. Y eso es el trauma. Y el trauma puede venir en cualquier etapa de la vida. Lo que ocurre es que en la ajá, infancia, cuando maduramos los primeros años cuando maduramos nuestro cerebro, este tipo de impactos son mucho más perniciosos o mucho más duraderos porque el cerebro está en crecimiento. Si un niño tiene poliomielitis cuando es pequeñito, pues toda su vida su pierna se va a quedar más cortita y va a estar claro. cojeando toda su vida. Pues aquí ocurre exactamente igual. Pero el trauma es lo que nos acontece, o sea, el agravio que ha supuesto, o El, es la consecuencia. el trauma es el impacto, digamos. Sería Ujú, lo que ocurre es que el trauma está muy condicionado en cómo nos hablemos. Es decir, cómo vivamos eso que hemos vivido. Lógicamente, yo con un año, mis padres se separan y me dejan con mi abuela, pues extremadamente traumático, porque el niño por neurofisiología se va a vincular a una figura que es su mamá por la citocina y a su papá. Y claro, lógicamente eso determina mucho y condiciona mucho. Posteriormente, lo que haga ese niño con eso, cómo va a manejar la ansiedad cuando tenga 10, 14, 16 años, es lo que va a determinar que digamos que esa persona está traumatizada o es resiliente. ¿Sí? ajá, Porque esas experiencias, cómo se vayan madurando, cómo se van desarrollando, es lo que diferencia entre estar traumatizado o ser resiliente. Una persona traumatizada que es mejor después de sus traumas es una persona mucho más fuerte. ya. Una persona que esas Cuando, situaciones, las condiciones, cuando- no es capaz de superarlas. Imagínate que mis padres me dejaron y a los 13 años me puse a fumar marihuana y dejé de estudiar. Y ahora tengo 24 y soy fumador adicto a la marihuana. Pues claro, todo eso va a afectar a mi cerebro, va a dificultar todavía más que me relacione de una manera adecuada y por lo tanto la herida va a ahondarse más. Entonces, ujú, en psicología diferenciamos dos tipos de trauma. Lo que es el trauma
recientes, pues tengo un accidente de coche, me han diagnosticado que tengo un pequeño cáncer, pero me lo han podido quitar. Mi hijo, pues resulta que estaba en Berlín y le han atracado y estoy muy preocupado, hasta que no lo veo no me quedo tranquilo, que es un trauma. Pero después hay un trauma, que es el trauma este en la infancia, que es más pernicioso, que es más duradero, que le llamamos trauma complejo. Y que condiciona los cimientos de la identidad que vamos a crear toda nuestra vida. Entonces, si los cimientos de la casa no están bien, si hay un terremoto, la casa se va a desplomar con muchísima facilidad. Y por lo tanto hay que diferenciar muy bien lo que es trauma complejo, el trauma de los primeros años de vida en los cuales el sistema ha empezado a crecer, a madurar, a sostenerse y que produce daños a nivel emocional, a nivel fisiológico, anatómico, del trauma reciente, que es como un impacto, como un choque, pero que si yo ya tengo los cimientos más o menos sólidos y además tengo un entorno adecuado, lo voy a superar con mucha más facilidad. Y entonces, con esto que estás explicando, ¿el cerebro se ve alterado por ese trauma Cualquier cosa que físicamente? ocurra altera tu cerebro. O sea, si te vas de cumpleaños y lo celebras, eso altera tu cerebro. Si ves una serie que te gusta, altera tu cerebro, y la conversación que tenemos hoy altera tu cerebro. Todo lo que ocurra a nuestro alrededor altera nuestro cerebro. Y todo lo que ocurre en nuestro cerebro altera la forma en que vemos el mundo. Eso es así. Lo que ocurre es que, digamos, que el trauma produce una herida, principalmente en los primeros años de vida, muy profunda, que es muchísimo más difícil de resolver luego. Pero no tiene ninguna diferencia entre el trauma psicológico del trauma físico, es igual. Es decir, si un niño se cae y se le sale el brazo, pues probablemente toda su vida tenga ahí una cicatriz. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Que no pueda jugar baloncesto? No, podrá jugar baloncesto, pero a lo mejor tendrá que hacer un sobreesfuerzo. Con alguna limitación o con alguna dificultad o con algún Y a lo dolorcito, mejor ¿no? le hará superarse más y le hará que a pesar de esa herida pues ha aprendido a superarse y será mejor jugando y tal. Y además eso le ayuda a aprender que si he podido superar esa herida y poder jugar baloncesto, también me puede servir en un problema de pareja, en un problema laboral o en un problema académico. Claro, claro. Y una cosa, esos traumas que hemos hablado generan secuelas. Todo genera secuelas, pero lo importante no es eso, lo importante es quién soy yo después de eso. Yo siempre le digo a mis compañeros que todo lo que trabajamos del pasado, y yo trabajo mucho con el pasado, solo sirve para estar mejor en el presente. Entonces todo deja secuelas, pero eso no es importante. Lo importante es quién soy yo después de eso. Soy mejor persona. Yo tenía un padre que era un psicópata muy abusador y una madre muy particular. Y yo creo que he sido un buen padre, pero porque he tratado de ser mejor y he tenido que hacer grandes esfuerzos para poder entender qué me ocurrió a mí y tratar de que no se repita con mi hija. Entonces, yo probablemente, si soy buen psicólogo, y algunas personas piensan que lo soy, es necesariamente por la infancia que he tenido, por la experiencia que he tenido en mi infancia, perdón. Esa experiencia no la recomiendo a nadie, pero me han conformado quién soy yo ahora. Y lo que he tratado de hacer es del estiércol, de la porquería, pues hacer un buen amono. Y eso no significa que yo no tenga trauma, lo que significa es que he aprendido a ser mejor gracias o a pesar de los traumas. Y entonces, ¿por qué hay personas que, como consecuencia de esas experiencias, no creo que se les justifique, pero tienen comportamientos pues, que no son correctos o que son dañinos para otros? Bueno, dentro de los trastornos tenemos dos grandes, digamos, tipos de trastornos. Lo que serían unos trastornos que llamamos de personalidad. Por ejemplo, me dedico a ser celoso y a controlar a todos los que están alrededor, o tengo un trastorno límite donde estallo, o tengo un trastorno esquizoide donde no me relaciono con nadie, o tengo un trastorno obsesivo-compulsivo donde soy extremadamente, una personalidad obsesiva-compulsiva extremadamente rígido, perdón. Y eso se aprende en los primeros años de vida, los 5 o 6 primeros años de vida ya empieza a conformarse esa identidad que nos va a acompañar siempre. Bueno, al final es una forma de protegerme. Es una forma porque en el apego lo que vamos a aprender es, igual que tú hablas español y nos comunicamos en español, pues yo en mi infancia voy a aprender un lenguaje emocional con el que voy a hablar toda mi vida. Y no significa que yo no pueda aprender un segundo idioma. Lo que significa es que cuando lo tenga que aprender me va a costar muchísimo más trabajo a otro que lo haya aprendido desde pequeño. Ya. Y estos serían los trastornos de personalidad. Y estas personas tratan de protegerse de volver a sufrir. Pero claro, al protegerse de esa manera, o sufren más o hacen sufrir a los demás. Y eso lo llamamos trastorno de personalidad. Y después, principalmente en la adolescencia, también un poco antes, pero principalmente en la adolescencia, lo que ocurre es que aparecen trastornos de conducta. En la adolescencia aparece el cerebro se llena de hormonas sexuales, hay unos cambios en el cerebro que empieza el juicio crítico, empieza a ver la realidad de otra manera, no ya por lo que me cuentan, sino por lo que yo veo. Tengo que independizarme de mis cuidadores, tengo que empezar a tener ya amigos, pareja. Y en ese momento, si hay mucha ansiedad,
lo que voy a buscar es algo que me calme la ansiedad. Y entonces hablamos de trastornos de conducta. Y puede haber anorexia, bulimia, puede haber adicciones, puede haber hipersexualidad, puede haber rendimiento compulsivo, puede haber extremada vergüenza, puede haber autolesiones, que son estrategias que sigo para poder conseguir calma, para poder seducir la ansiedad. Y esos son los dos grandes Entiendo. pilares. Si los cimientos han sido adecuados, cuando llega a la adolescencia, hombre, como todo lo adolescente, pues lo voy a pasar mal, porque en la adolescencia hay que mudar la piel y hay que crear un nuevo self, un nuevo yo. Pero lo voy a pasar más o menos bien porque tengo la capacidad de poder ser resiliente, tengo personas de confianza que me ponen límites, pero no demasiado. Probablemente tengo capacidad para ser flexible a la hora de relacionarme con los demás. Entonces tengo una transición muy buena. Otras personas, pues desgraciadamente, si ya vienen mal de antes, cuando llegan a la adolescencia, pues van a ser demasiado buenas. Y una niña demasiado buena tiene muchas probabilidades de tener anorexia. Quiero decir, me preocupa más las niñas que son buenas que las que son malas. O voy a tener un niño que va a fumar marihuana como manera de manejar la rabia, o que va a tener una necesidad constante de ser aprobado y va a estar constantemente con muchas parejas porque no va a soportar la idea de ser invisible, lo que sea. Ya. Mira, aquí hay una pregunta referente a este tema y que cuando aparentemente no hay un trauma en un adolescente y es adicto a alguna sustancia, ¿cómo valorar eso? ¿Qué hacer? A ver, las adicciones tienen una particularidad, ¿no? A mí me decían eso, es que se junta con los porretas, porretas son los que fuman porro y por eso Sí. fuma porro. Los que le gustan los libros se gustan con los que leen y los que le gustan los porros se gustan con los porros. Hay que entender que, primero, es verdad que en algún caso la adicción puede venir porque vivo en una urbanización, entonces todos fuman y empiezo a fumar y al final pues termino fumando. Pero eso, que yo sepa, hasta ahora no he hecho adicto a nadie. Me explico. Claro, Yo toda la es un noche, poco el probar, ¿no? claro, Que es tan típico de la que lo hemos hecho todo. adolescencia. Yo también fumé porro, no me gustaron y se acabó y hasta el día de hoy. Yo Claro, puedo tomarme todas las noches una copa de vino y eso no me hace alcohólico. Tengo ya. aquí un montón de amigos. Saludo a Cintia, a Isabel, hay un montón de gente, a las hay psicólogos, hay un montón de gente conocida. El Bueno, pues caso yo es también que saludo a todas las personas sí, que no conozca, pero bueno, bueno, bienvenidas. muchos son amigos o amigas. Y entonces resulta que, claro, el tomarme una copa de vino de vez en cuando no me da a mí ser alcohólico. Yo puedo salir de vez en cuando, incluso yo no tomo cocaína, pero a lo mejor incluso alguien una vez al mes puede salir y tomarse una raya. Y no le hace adicto. El problema es Ujú, cuando yo necesito tomar esa sustancia para poder regularme. Igual que yo como todos los días, tú comes todos los días y no tenemos un trastorno alimenticio. Y no estoy comparando ujú. con la droga, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, si yo entiendo, entiendo. necesito regularme con la comida o con la marihuana o con el trabajo o con las parejas para poder calmar mi malestar, entonces cuando caigo en una adicción, en un trastorno alimenticio, lo que sea. Entonces, este chaval, yo no sé cómo ha empezado, pero dudo mucho de que no haya ningún trauma. Ya. Quiero decir que a lo mejor ha empezado así, pero si eso se sostiene en el tiempo, es porque está cumpliendo una función. Y esa función lo que cumple, pues, o le ayuda a soportar la vergüenza o le ayuda a soportar la rabia o lo Apagar ese malestar que siente. claro, esa ansiedad y tal. ¿Qué ocurre? Que a medida que vaya tomando marihuana, el cerebro, digamos, se va volviendo vago. Porque yo le estoy dando artificialmente una sustancia que el cerebro va a dejar de producir, en este caso los cannabinoides. Con lo cual, a medida que vaya fumando más, va a ser más adicto porque va a necesitar más esa sustancia que no es capaz de producirla por sí mismo y va a tener más paranoia y más rabia. Yo tenía un paciente con veintitantos años que fumaba marihuana como si no hubiera un mañana. Además lo pillé yo porque le hice un encefalograma y le dije, ¿tú fumas porro? Dice, yo no. Digo, pues tiene el cerebro de una persona fumadora. Dice, bueno, de vez en cuando. Bueno, fumaba todos los días, 3 o 4. Ha dejado de fumar completamente y está muchísimo mejor. Se puede. Pero insisto, lo que decía antes, exige un esfuerzo por parte de la persona. O sea, lo que no podemos Claro. llegar al psicólogo es cúrame, no somos médicos. Bueno, Entonces, si el síntoma se sostiene, es porque cumple una función. El problema es que pasado un tiempo, sean drogas legales o drogas ilegales, el cerebro se hace adicto porque dejas de darle, no puede producir de forma natural una sustancia que le estás dando de forma artificial. bueno, no sé si lo entiendo mal, pero cualquier situación te puede generar una adicción, según cómo, ¿no? Si la repites demasiado y genera ese hábito. Claro, es muy interesante esto porque por eso mi libro del TOC se llama El TOC, una adicción al pensamiento. Se vio que cuando llevaban 6 meses personas con TOC tenían un cerebro, cuando se hacían ciertas pruebas, muy parecido a un consumidor de cocaína. Claro, ¿qué Mm. ocurre? Yo tengo ansiedad, yo hago un TOC, por ejemplo, toco 3 veces en la mesa y a mí me alivia, me siento mejor. Pero a veces de repetirlo, cuando yo lo haya hecho una serie de veces, lo que me produce ansiedad ya no es el no hacerlo.
yo soy adicto a tener que tomar la mesa, o a darme un atracón, o a tomar marihuana. Entonces, todas las conductas, al principio, por motivos neurobiológicos, al principio son impulsivas. Las hago porque me producen bienestar y placer. Pero pasado un tiempo se vuelven compulsivas. Lo que me Claro, produce ya el malestar no es lo que sea, sino dejar de hacerla. Entonces necesito dejarlo. hacerla, porque sé que ya no debo hacerlo y no me está ayudando en nada. Yo no sé si me Sí, estoy sí, explicando bien, se me entiende bien o estoy desbarrando. yo, por mi parte, te entiendo perfectamente. La mayoría de la comunidad que nos está viendo, como son amigos tuyos, seguro que también lo Bueno, los jóvenes entienden. Y las otras escuchan lo personas, mismo yo 20 pido, veces, pero pues al resto de personas, yo pido que si hay alguna cosa que no la sí, entienden, por favor. estoy segura que Manuel lo va a responder o lo va a explicar Tenemos que entender encantado. algo. Si yo cuando tenía 14 años me daba atracones, porque cuando yo me doy atracones me cedo, me quedo medio en trance, ¿sí? Y al día siguiente voy a clase y estoy más triste, estoy más cansado y me hacen más bullying. Y por la tarde me di otro atracón porque el día siguiente me funcionó. Cuando me haya dado 8 o 10 atracones, ya soy adicto a los atracones. Y si no me doy el atracón, muy probablemente voy a sentir muchísima ansiedad. Porque lo que la conducta que al principio era impulsiva, es decir, la hacía porque me producía calma y bienestar, se vuelve compulsiva. Es decir, tengo que hacerla porque si dejo de hacerla me siento muy mal. Con lo Claro. cual, por eso a los pacientes les cuesta tanto dejar conductas que son patológicas. Porque tienen un síndrome de abstinencia cuando dejan de hacer algo, sea el TOC, o sea darse atracones, o sea lo que sea. El cerebro funciona así. Y conductas que son impulsivas se van volviendo con el tiempo compulsivas. Ujú. Bueno, también hay un componente ahí de, o sea, digamos que la dopamina que nos genera una situación de esas características, con el tiempo, y estoy diciendo algo que seguramente que no lo digo del todo bien, pero el beneficio que nos genera esa conducta, necesitamos que sea mayor para que nos genere la misma Claro, cantidad de bienestar, ¿no? claro. Están preguntando si se guarda el directo. Yo no sé si se guarda el directo. Ah, sí, 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 lo guardaré y además, si tú quieres, lo puedes compartir en tu perfil, lo pondré para que Perfecto. lo compartas en tu Fantástico. Muchas perfil. gracias. Hay que entender algo. Hay dos tipos de conductas. Hay conductas que son más de tipo placentera, digamos de placer, que están más relacionadas con la dopamina. Y hay conductas que son más de esfuerzo, que están relacionadas con serotonina. Me explico. Ujú, Hay personas que van a sentir ese placer con la dopamina, como has explicado muy bien, con la cocaína o dándose atracones o lo que sea, porque lo que buscan son conductas impulsivas, donde la recompensa está en el corto plazo, pero hay otras ujú. que la recompensa la van a obtener con un esfuerzo enorme. Por ejemplo, correr una maratón, subir una montaña o como yo subir a la Concagua. Es decir, la recompensa no viene del momento del placer, viene acompañada de mucho esfuerzo que al final tiene una recompensa. Y esto está relacionado con... Ajá, Entonces, son personas que las metas las buscan a largo plazo, con mucho esfuerzo, si es fácil no les interesa, y otras personas que si es difícil y supone esfuerzo tampoco les interesa. Entonces los que son más, digamos, impulsivos están más relacionados con la dopamina y los que yo llamo más controladores están más relacionados con la serotonina. ajá. Pero igualmente, Ye- digo, o sea, llega un momento que si ya no corro, me siento mal y tengo ansiedad si dejo de correr. Deja de convertirse en algo que era placentero el esfuerzo para convertirse en algo que necesito hacerlo porque si dejo de hacerlo siento mucho malestar. Sí. ¿Cómo somos, ¿Cómo es nuestro cerebro, eh? El cerebro es una chapuza, se ha ido No, hombre, construyendo. no. Sí, sí lo es, sí. Sí, porque tiene problemas de conexión y de comunicación. O sea, es como, yo siempre digo la misma metáfora, es como coger ir a un desguace y coger la carcasa de un Ferrari y poner el motor de un Panda. Entonces la patología viene porque se producen interferencias entre los diferentes sistemas cerebrales. Ya, curioso. Bueno, mira, aquí nos está diciendo Melita Ah, Pérez Noriega, sí, mi Aspatar amiga y Meli. Manuel Hernández, aprovechar para recordar el próximo Congreso de Trauma que estará muy interesante. Pero, ¿dónde Ay, será? sí, Meli es que nos está ayudando mucho, es la que lleva las redes sociales de la Asociación del Trauma. Va a ser en septiembre, el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en Madrid, en el Hotel Rafael Venta. Ya lo Ajá. estamos anunciando, lo estamos moviendo. La asociación no tiene ánimo de lucro y Meli es una de las personas que está trabajando como si no hubiera un mañana para sacarlo adelante sin ningún tipo de recompensa más que aguantarme a mí. Pues Y, fantástico trabajo, Melita. y hemos traído creo que 17 o 15, 17 ponentes, estoy hablando de memoria, de primera Wow. línea, además de los que están en las trincheras. O sea, yo siempre traigo Isabel Muñoz, que también está ahí, y yo y Meli, que nos está ayudando. Meli es una de las ponentes. Traemos a personas que están en las trincheras. Y a mí no me interesan personas que están en la universidad, que valoro mucho su trabajo, pero yo quiero gente que esté con pacientes, que están en el día a día trabajando, ¿no? Que Ujú. tengan, que sepa, bueno, tú sabes.
Porque hay una cosa muy interesante, Bueno, que es la diferencia entre la información y el conocimiento. La información son datos y el conocimiento es cómo aplico esos datos, ¿no? ajá, Pues trae que el conocimiento. pues muy interesante. ¿Y tendrá acceso cualquier persona Ah, y aquí está Ainhoa, que dará una presencial? ponencia sobre trauma y acogimiento familiar, ¿ves? También, si es que somos sospechosos habituales, al final estamos los mismos. Ainhoa Álvarez va a dar una charla sobre acogimiento. Está todo en la página web www. Ainhoa, Sí, Ainhoa Álvarez estuvo con nosotros la semana pasada. es un amor. Pues espero que la Sí, lo es. tratéis bien, porque si no tengo que... Bueno, y, aquí- yo creo que se sintió bien tratada, pero vamos, que lo puede decir ella. y todo está en www, ya sabéis, cursosparcube.es, ahí está la información del congreso y para apuntarse. O sea, si nos Está metemos en vuestra asociación, en la asociación del trauma de trauma, psicológico, sí, también. Tenemos dos webs. Una, digamos, que es la que vende los cursos y otra página que es la que más informativa, sí. vale, pues muy interesante. Lo que pasa que, claro, a lo mejor las personas que viven fuera de Bueno, Madrid es online, podrán asistir online. sí, es online. Lo hacemos online y presencial. Vale, muy bien, Así que muy bien. hablaremos Pues mucho lo de tendré en todo cuenta, esto. Estaremos tres lo días tendré allí en dándole vuelta. cuenta, porque es información súper Y, interesante. y Bueno, pues sí, ¿te es parece muy continuamos? importante, porque de hecho ha habido hasta ahora siempre una fractura entre lo que es la parte psicológica, mental, con la parte médica. Y ya estamos sabiendo ya que no es que esa separación no es real. Está muy vinculado lo psicológico con lo corporal. Gracias a Dios cada vez más médicos que están entrando y están ayudando. Muchos niños que les duele la barriga, que van al digestivo, no tienen nada, lo que tienen es ansiedad. Muchas personas que tienen parestesia y no tienen nada neurológico, lo que tienen es que están contrayendo las cervicales. Personas que tienen colapso, que se desmayan y no tienen epilepsia, lo que tienen son colapsos vagales. Entonces, estamos intentando trabajar mucho para que se pueda conocer esta relación entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Muy interesante todo lo que explicas. Si una persona vive una situación traumática o ha vivido en el pasado alguna situación traumática, puede que no sea consciente de ello. Gracias a Dios. Entonces, con el tiempo, en la adolescencia, por ejemplo, a lo mejor debuta con algún tipo de problemática, de Tenemos trastorno o de lo que sea. tenemos que entender algo. Vamos a ver, hay dos tipos de trauma. Te he dicho antes, o cuatro si quieres. Existiría lo que digamos el trauma reciente y el trauma complejo. Bien, dentro del trauma Sí, complejo hay dos subtipos. Yo siempre digo a mis pacientes y a los compañeros, pesa más una mochila llena de arena de playa que una mochila con una piedra enorme. Entonces, muchas veces hay un trauma, claro, mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. Mi padre abusó de mí. Mis padres se divorciaron y se peleaban delante mía, pues y tal. Todo eso es evidente, pero hay veces que el trauma es un trauma, digamos, muy perverso, porque siempre está ahí, pero tú no tienes conciencia de que eso ha sido tan doloroso. Por ejemplo, un padre que siempre era extremadamente exigente, una madre que trabajara mucho, un niño que su madre se ha ido a vivir a España porque era de Argentina y ha dejado solo al niño con la abuela. Esto también es traumático. Lo que pasa es que el niño o la persona no puede percibirlo como un trauma porque siempre ha vivido dentro de él. Es como decía Einstein, ¿no? Los peces serán los últimos que se darán cuenta de la existencia del agua. Entonces, ¿qué ocurre? claro. Que esa persona, cuando aparezca, el tema va a aparecer, por ejemplo, con una excesiva ansiedad en la adolescencia, que a lo mejor va a calmar, pues estudiando mucho, teniendo muchas relaciones sexuales o con marihuana. O va a debutar a los 32 años, de pronto tiene un hijo y no sabe por qué tiene una depresión postparto y no encuentra ninguna explicación. Es decir, hay una serie de traumas que son muy sueltos, no tienen mucha importancia, pero juntos pesan mucho. Y es que son situaciones vitales que no son adecuadas para el desarrollo normal de un niño. Y entonces cuando, a ver, si nos encontramos en una situación como esa en la que nos van pasando cosas, ¿qué podemos A hacer nosotros? O ver, sea, insisto que hay que buscar ayuda cuando haga falta y hay ahí personas me que realmente que sin ayuda no refiero. pueden vivir. Niños que se han sido adoptados, personas que han sufrido mucha violencia, personas que han sido abusadas. Es decir, que no quiero insultar a nadie cuando digo que abusamos de los psicólogos. Lo que digo es que en ese momento lo que más sano y más terapéutico es para el ser humano es la conexión. Y vivimos Ujú. en una sociedad donde no conectamos los más mínimos. Yo el primero. Entonces, lo primero que tendríamos que conseguir es conseguir conexión, es decir, tener que ver qué está pasando a nuestro alrededor porque no tenemos esa conexión que nos ayudaría a amortiguar muchísimo el dolor de lo que estamos sintiendo.
Conexión entre las personas de mi entorno, quieres Por decir, ejemplo, mi entre la familia. familia, mi pareja, mis amigos o lo que sea. Porque esto es fundamental. Si yo tengo una buena conexión, es el mayor amortiguador de trauma. Bien, tengo esa conexión, mi marido me apoya, mi hermana me apoya, pero no consigo, bueno, pues voy a un profesional que me ayude a poder entender lo que está ocurriendo. Pero digamos que la fiebre en el trauma psicológico es la ansiedad. Es decir, si yo empiezo a sentir mucha ansiedad, no importa la edad que tenga, un niño no te va a decir tengo ansiedad, un niño de 7 años me va a decir me duele la barriguita o no puedo dormir. Pero ya un adolescente sí sabe que tiene ansiedad y ya empieza a darle forma. Ahí es donde tenemos que ver que hay fiebre. Y si yo tengo fiebre, bueno, pues yo voy a un médico, ¿no? A veces se pasa sola porque tengo un virus, pillo la gripe, estoy 4 días y tal. Pero si a los 4 días sigo con la fiebre, yo voy al médico que me mire porque a lo mejor tengo una infección o tengo algo. Pues aquí ocurre igual. Digamos que el síntoma que hace que podamos saber que hay algo que no está funcionando bien en el sistema es un exceso de ansiedad. Sí, claro. Hoy había una chica, venía a consulta, hemos ido a comer con ella y decía, es que está muy mal, ha estado casada, ha estado con una pareja 7 años que era un psicópata, la está engañando sistemáticamente. Manipulaba a mi compañera se ha dado cuenta, lo ha echado a la consulta y ella ha venido a comer y claro, tiene mucha ansiedad. Es lógico que tengas ansiedad. Si tú estás 7 años con alguien y te estás engañando durante 7 años y descubres que has estado viviendo con una persona que no conocía o un ser querido se te ha muerto, esa ansiedad es sana y es adecuada. Y lo que podemos ir a buscar ayuda en un momento determinado para que nos ayude a sostener ese proceso de duelo que va a doler, de ahí viene la palabra duelo y que tiene que mantenerse. Entonces, hay que ver. Pero hay veces que ocurre que de pronto tengo ansiedad, no duermo bien y no sé por qué. Y de pronto me apetece irme a la nevera constantemente a comer, o vuelvo a fumar cuando hace 10 años que lo dejé y tal. Entonces hay algo ahí que si no consigo resolverlo de una manera adecuada con mi entorno, sí que tendré que buscar ayuda profesional. Y hay otras personas que desgraciadamente por la infancia que han tenido tienen ansiedad crónica y sensaciones de vacío crónica. Entonces, claro, lo que quiero hacerte ver, perdóname por el rollo, es que esto no es blanco o negro, o sea, no es apago o enciendo la música, sino que la música tiene un volumen y la puedo poner muy alta o la puedo poner más baja. Incluso a veces puedo hasta apagarla. Y esto es el trauma. El trauma tiene diferentes momentos con diferentes intensidades en función de variables que estén ocurriendo. Si los cimientos que he tenido son fuertes, si en el presente tengo un entorno social que apoya, el trauma se va a amortiguar muchísimo. Pero claro, el tener unos cimientos fuertes, teniendo en cuenta, yo pienso, por ejemplo, la sociedad en la que hemos vivido hasta ahora, en la que continuamos viviendo, cada vez los cimientos son menos fuertes, sí, porque cada vez hay más inestabilidades, cada vez nos pensamos que las formas de educar que hemos tenido hasta ahora son las que podemos continuar utilizando. Hay mucha gente que no es consciente de que pues se pueden cambiar cosas, de que los tiempos han cambiado. Yo, por ejemplo, ahora pienso, por ejemplo, el tema de las tecnologías, ¿no? ¿Cómo abordamos ese tema? No somos capaces de poner límites muchas veces a nuestros hijos. Tienen una sobreestimulación de pantallas, de todo tipo de estímulos. Y de soledad, porque los dos padres trabajan, lo cual está muy bien. Yo tengo 2 hijas y la mayor es psicóloga y trabaja muchísimo. Ayer me llegó y me dice, papá, he salido de casa a las 8:30 de la mañana y llega a las 9 de la noche, 23 años. Digo, pues esto es nuestra vida. Y la pequeña quiere ser médico, es decir, que estoy totalmente de acuerdo que la mujer tiene que incorporarse al mercado de trabajo, pero eso también ha hecho que la madre que se encargaba de cuidar a los niños para tenga que delegarlo en la escuela o lo que sea. Otra cosa, actividades extraescolares también afectan muchísimo a los niños, estas actividades de ir al colegio, que el niño ya termina agotado a las 3 de la tarde, en vez de irse a la calle a jugar con los demás niños, tiene que estudiar guitarra, piano, inglés y judo. O, por ejemplo, también la tasa de divorcio es tan altísima que hay. Los niños no eligen, no llaman por teléfono para nacer en esa familia. Al momento que los padres se separan, al niño le produce una fractura enorme. En fin, que hay muchos factores que están influenciando. Las sociedades cambian. El trauma antes era más de que nos pegaban palizas, a mí me pegaban en el colegio cuando era pequeño. El trauma era que veía a tu madre cómo le pegaban y si iba a la policía, pues el policía le decía que lo tenía aquí a casa con su marido. O sea, que gracias a Dios la sociedad está evolucionando y es verdad que en algunas cosas hemos mejorado mucho, pero en otras cosas no estamos consiguiendo quizá esa conexión y ese entorno de afecto que los niños van a necesitar y que estamos viendo ahora una plaga de adolescentes con autolesiones
suicidios que están aumentando de una forma bárbara, ¿no? Porque el entorno familiar, pues claro, si tú tienes que pagar 1.000 euros de alquiler y tal, los dos trabajando no llegan a final de mes. Lógicamente esos padres necesitan trabajar mucho, pero eso supone también un abandono afectivo de esos niños. Entonces, bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo La verdad creo que es la que no es nada sociedad, fácil. fíjate que yo tengo la teoría de que va a pendular. Creo que vamos a pasar otra vez a una sociedad más clásica. Creo que las parejas jóvenes cada vez están buscando más estabilidad, buscan más tener parejas que les duren en el tiempo, fíjate, hemos pasado una etapa de, digamos, más volatilidad a nivel relacional y creo que está volviendo otra vez a la gente joven que está buscando más como esa conexión. Pues es posible, lo que pasa que los cambios siempre afectan de Y van alguna manera, ¿no? a venir más. Volvemos a lo mejor a una situación de mayor estabilidad en las parejas, en la organización en casa y demás, pero a lo mejor hay otras cosas que no se pueden controlar, ¿no? Esa exposición esa cantidad de estímulos en los colegios, por ejemplo, utilizan tablets ya desde que son muy pequeños. Y no está Eh, mal, a mí no me se preocupa juega. más, fíjate que por ejemplo los niños no puedan jugar a la pelota en el patio del colegio. Me Precisamente preocupa más eso eso que lo de las a eso tablets, quería porque no se permite al niño ese juego precisamente. social que antes teníamos y que era duro a veces, pero que era importante después cuando llegaba la adolescencia para saber cómo tenías que relacionarte con los demás. Entonces los adolescentes ahora se relacionan a través del Efectivamente, WhatsApp. Esto es más efectivamente, traumático efectivamente. todavía, sí. A ver, yo desde que leo Cicerón ya criticaba a las generaciones más jóvenes, creo que en el banquete de Platón Sócrates también lo hacía, después creo que Chateaubriand también lo leí, mi abuela. Entonces yo creo que si criticamos a las generaciones que vienen es que uno se hace viejo. Entonces, bueno, hemos sobrevivido la humanidad en todo este tiempo y seguro que encontrarán la manera de... Seguro, Yo soy no lo dudo. optimista, Pero pero sí que es verdad. siempre habrán dificultades. Yo lo que quería decir es que siempre habrán dificultades. Al margen de que volvamos a viejas fórmulas, a situaciones como las situaciones que funcionaban bien, por ejemplo, la familia, pues un poco si quieres, alguien que se encargara de los niños siempre, que no se delegara en nadie o que hubiera alguien del entorno cercano cuidando a los niños y tal. Estas cosas, si volvemos a lo que funcionaba, a mí me parece fantástico, pero seguro que hay siempre situaciones de Sí, va a dificultad. haberla. Y bueno, y el trauma, insisto, va a estar ahí, lo que se trata de cómo resolvemos. Lo importante del trauma, a ver, hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay cosas que superan la capacidad de respuesta, pero si lo que está siendo traumático está dentro de la capacidad de respuesta del niño o del adulto, y hay un adulto que ayuda a amortiguarlo, eso produce aprendizaje y resiliencia. Entonces a mi hija vino que, bueno, no entró en selectividad por una centésima, porque además le corrigieron mal el examen, y cuando le subieron la nota, le pusieron en selectividad, si te suben la nota, te ponen la mitad. No te ponen la nueva, sino te ponen la mitad entre lo que ha dicho el profesor nuevo y el antiguo. No entró en medicina, suspendió el carnet y bueno, ahí está. Y estaba aquí sentada conmigo y digo, mira, Cristina, yo llevo toda la vida bordeando el fracaso. Fracaso escolar, repetí code, aprobé la carrera por los pelos, padres conflictivos, me he arruinado, casi me muero yendo al hospital y aquí estoy. Entonces vas a tener que aprender a que uno es más fuerte cuando aprende a vivir con su fracaso. Tú no has fracasado nunca, gracias a Dios, has tenido la suerte, bueno, al menos de que te hemos podido ayudar, te hemos podido sostener, pero vete preparando porque va a haber muchos fracasos en la vida, ¿no? Y estos fracasos bien gestionados te hacen más fuerte. Hay algunos que obviamente no queremos que ocurran, o sea, pero de alguna manera sí que hay que entender que el trauma es eso, cuando lo que ocurre supera nuestra capacidad de respuesta. Y en niños que no tienen capacidad de respuesta ninguna, pues obviamente el trauma afecta muchísimo más. Yo en eso, la verdad es que sí que tengo que darte la razón. Las personas que viven situaciones traumáticas, sean del tipo que sean, yo creo que tienen esa oportunidad de hacer esa introspección, de conocerse a sí mismos, o no sé de qué manera, pero de trabajar determinados aspectos que si no hubieras tenido esas dificultades, a lo mejor hubieras continuado el camino Sí. sin esos Y baches. muchos se quedan en el camino, o sea, de mi barrio muchos terminaron muertos por sobredosis, muchos terminaron tal, dejaron los estudios, o sea, muchos acabaron mal. Pero yo el otro Yo día esa veía época la he conocido Bowlby, que también. es el padre del apego, o sea, tuvo una infancia hipertraumática. Y cuando él conecta con esos niños y se da cuenta que tienen problemas es porque él conecta con su propia historia. Él fue al ejército y a los 6 meses dejó el ejército y se hizo médico y cuando su padre murió ni siquiera fue al entierro del padre. Fonagy, que es el mayor experto del mundo en mentalización, vino de Hungría a Francia, los padres lo mandan solo a Inglaterra y pensó en suicidarse. Empezó un psicoanálisis, después empezó a sacar muy buena nota en la carrera de medicina y es uno de los mayores expertos del mundo en mentalización. Gabor Maté llega a Canadá como inmigrante, es profesor de instituto y cuando por las tardes se dedica a estudiar medicina y está considerado uno de los principales estudiosos del trauma. Es decir,
Es verdad que muchos no consiguen llegar adelante y tal, pero los que consiguen salir, pues obviamente son mucho más fuertes, mucho más agudos. Cyrulnik, pues, murió su padre en la guerra y después su madre en Auschwitz. Es decir, que ahí hay algo que si consigues salir de ahí es como que, bueno, que te da unas herramientas para saber que puedes superar cualquier cosa. A mí por eso me gusta tanto la montaña. Yo, aparte porque tengo como te digo, un TDAH mal diagnosticado, pero subí un glaciar en Chile, las Torres del Paine, uno de los sitios más bonitos del mundo, y sentí que el esfuerzo que había hecho para llegar, que me costó mucho, era como que la montaña me daba la bienvenida, me decía, estás preparado, me has respetado. Y hace poco intenté subir un volcán de 5.400 metros y me quedé a 4.800, o sea, me dio un mal de altura y me tuve que bajar. Y era que no había aclimatado, yo creo, yo puedo y tal, y creo que la montaña me castigó mi soberbia. Entonces por eso me gustan tanto las montañas, porque es como, supone un esfuerzo, pero tiene una gran recompensa, ¿no? Y el trauma es eso, o sea, subir una montaña que te duelen las piernas, que comes mal, que estás cansado, que pasas frío, ¿qué sentido tiene subirla, no? Bueno, pues el sentido de saber que a pesar de la dificultad lo has logrado. Y me acuerdo que hace años hice el glaciar del Calafate, ¿no? El Perito Moreno, ¿no? Y lo hice en barca. Y estuve cerca del glaciar, ¿eh? Y no lo disfruté ni 100 veces como lo que disfruté el otro que me había costado andando 6 horas. Entonces, el trauma es una putada, pero si consigues manejarlo de una manera que te haga más fuerte, ¿eh? Te hace mucho más sabio, te hace mejor. Te aporta aprendizaje, te aporta Sí. conocimiento. Ahora, hay personas que desgraciadamente por la intensidad de lo que ha ocurrido, porque no tengan ese apoyo, porque la edad que le ha ocurrido, pues desgraciadamente se van a quedar por el camino. Sí. Por eso intentamos evitar el trauma, no traumatizamos, o sea, no estamos en Esparta, donde a los niños que lloran los tiramos por un despeñadero, ¿no? Pero sí hay que entender eso, que el trauma en su justa medida puede ser hasta sano en el sentido de que puede hacernos mejores. Bueno, antes hablabas de que el cerebro era una chapuza Sí, lo es. No lo digo y yo, lo yo, dice Antonio Damasio, el mayor neurobiólogo actual a nivel vivo y probablemente será uno de los mayores neurobiólogos en toda la historia de la humanidad. pues bueno, pues recordando esa expresión que tú has lanzado, yo te pregunto que ¿por qué el cerebro bloquea esos pensamientos y esos recuerdos? ¿Por A qué a ver, lo que veces? tenemos que entender es que el cerebro ha ido evolucionando. Sí, a lo largo de la evolución, el cerebro ha ido, digamos, utilizando cosas nuevas, más complejas, por ejemplo, el lenguaje, que son los únicos animales que lo tienen, pero las estructuras más primitivas sí que son, pues eso, primitivas. No existe un cerebro reptiliano ni existe un cerebro mamífero. Es una metáfora muy útil que usamos con los pacientes para poder explicarle cómo tenemos instintos, emociones y pensamientos. El cerebro funciona Ujú. por redes, lo llaman conectomas, ¿no? Pero ocurre que si en un momento determinado yo tengo 5 años y tengo una situación de trauma en que mis padres empiezan a gritarse y tengo mucho miedo, mi cerebro no tiene una capacidad para poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo. El niño lo que va a pensar es yo soy malo, mis papás se pelean por mi culpa. Y ese mensaje de tus papás se pelean por tu culpa, o esa ansiedad que yo me explico porque soy malo, se va a quedar grabada en el cerebro a un nivel emocional que digamos vive en un eterno presente. Entonces voy a ir creciendo, voy a tener capacidad de reflexión, pero cada vez que haya una situación desagradable voy a sentir que es culpa mía. Y esto Ya, es muy importante y es lo que me dicen todos mis pacientes. Manolo, yo aquí entiendo que no tengo la culpa, digo ya, pero aquí no lo sientes. Dice, eso es. Yo sé que no tengo la culpa, pero sigo sintiendo que la tengo. Porque el sistema cerebral hace que percibamos la realidad a dos niveles distintos. A uno emocional, que se registra en esas edades tempranas, y a uno cognitivo, que vamos creciendo en la vida. Y esto es lo que hace que muchas veces sabemos que hay cosas que no deberíamos hacerlas y no podemos evitar hacerlas, y hay muchísimas cosas que sabemos que deberíamos hacerlas, pero no somos capaces. Porque por debido a esa chapuza, esos sistemas fisiológicos que funcionan de forma, digamos, un poquito a veces que no se comunican de forma correcta, provocan estas sensaciones a veces de miedo o esas sensaciones de impulsividad. Si el cerebro se comunica bien, que se da lo que yo llamo el 3 en raya, entonces sí que hay salud mental y las cosas más o menos funcionan. Pues me da miedo hacer el trabajo, pero al final lo expongo. ya, Pero no me quedo ya. soy tan exigente, tan perfeccionista, que el miedo a que no sea perfecto hace que no lo entregue y vivo en un fracaso perpetuo. Entonces vivo con Ujú. una ansiedad enorme antes de presentarlo y el día que no lo presento tengo una voz que me está machacando y me dice que soy inútil, que no valgo para nada y que mejor me muero. Pero esto es debido a esa interferencia que se da entre los sistemas cerebrales. Es Ujú. mucho más complejo, ¿eh?
pero lo simplifico para que se pueda entender de una forma metafórica. Y una cosa, ¿cómo funciona el cerebro en la época adolescente? ¿Por qué cambia tanto la conducta de un adolescente que Porque pasa en de todos la... los adolescentes, la misión de todos los adolescentes, en todas las especies animales, eh, es reproducirse. Lógicamente, nosotros tenemos una infancia que se retrasa mucho, somos los animales que más tiempo pasan con su figura de apego para sobrevivir, y también tenemos una adolescencia que se retrasa mucho. De hecho, tengo la teoría de que hay adolescentes que tienen 60 años y no han madurado. Pero la cuestión es que cuando... No lo sé, pero de 26, 27, 28 y hasta 30 te podría decir que conozco Y de algunos, 40. ¿eh? Entonces, cuando llega la adolescencia, aparecen las hormonas sexuales y lo primero que va a ocurrir es que tenemos un cerebro con la amígdala muy activada, con el tema de la dopamina, con falta de dopamina, es decir, tienen que buscar cosas muy intensas, pero con un lóbulo frontal muy pobre. Entonces un adolescente vive en un eterno presente, por eso los adolescentes no quieren estudiar, nada más que piensan en salir y demás. Cuando llegan a los 23, 24 años y el lóbulo frontal madura, ya empiezan, yo tenía que haber estudiado, yo tenía que haber hecho caso a mis padres, yo no sé por qué no hice, porque hice el tonto, ahora quiero estudiar y demás. Entonces eso es lo primero. Viven en un eterno presente igual que un niño. Entonces tienen el cuerpo de un hombre o una mujer que pueden reproducirse y tener relaciones sexuales, pero con el cerebro, digamos, de un niño que vive en el presente, no es capaz de Inmaduro. evaluar el futuro. Dos, cuando aparece el cerebro, se va llenando de hormonas sexuales, va a aparecer una cosa que es muy importante. Va a aparecer el juicio crítico. Piaget le llamaba la etapa de las operaciones formales, creo que era. Entonces va a aparecer un juicio crítico. Entonces yo tengo que sacar mis propias conclusiones. Ya no voy a sacar las conclusiones de lo que me habían dicho. Lo que era adaptativo en el apego en la infancia, ahora en la adolescencia quiero tener mi propia responsabilidad, mis propias ideas. Entonces las estrategias que he tenido en la infancia, que eran válidas, dejan de serlo. Y esto me va a provocar muchísima ansiedad, sumada además a la ansiedad que ya de por sí se produce en todos los adolescentes porque tienen la amígdala echando humo y hay falta de dopamina. Y lo tercero es que los adolescentes necesitan percibir primero que pertenecen a un grupo, pero que al mismo tiempo son diferentes a los demás. Y esto es una gran paradoja. Los adolescentes quieren sentirse únicos, pero al mismo tiempo quieren pertenecer a una tribu. Y necesitan sentir que se han vinculado con su familia, pero al mismo tiempo necesitan sentir que sus padres están equivocados en todo. Porque necesitan desarrollar su propia personalidad para poder crear sus ideas, su experiencia, sus equivocaciones y sus errores. Y yo siempre digo de broma que los adolescentes son como las cabras, que hay que atarlos con la soga larga. Si el adolescente lo deja demasiado suelto, el adolescente que no tiene control sobre los impulsos puede tener muchísimos problemas. Pero si lo amarras en exceso, el adolescente no va a poder construir su identidad. Entonces la adolescencia es un segundo nacimiento psicológico con cambios importantes a nivel hormonal, a nivel cerebral, el cuerpo crece. Y igual que un adolescente puede crecer 15 centímetros porque tiene fiebre y de pronto una semana crece 15 centímetros y la ropa no le entra, el cerebro también se estira. Y ellos no saben qué hacer con ese cuerpo. Y durante un tiempo lo ves que andan torpes. Es que no saben al moverse porque no saben cómo manejar ese cuerpo que todavía... Pues el cerebro le ocurre igual. Necesitan un periodo de aprendizaje hasta poder manejar eso. Y entonces pues se rebelan contra la autoridad, tratan de probar experiencias nuevas, la prioridad es social, ya son mis amigos, ya no es mi familia, el miedo a ser excluido es muy potente, tienen una lucha enorme de, bueno, quiero cumplir la expectativa de mis padres de estudiar, pero si estudio entonces soy un empollón, entonces los niños me rechazan. Es una etapa muy, muy, muy difícil para ellos. Y necesitan unos padres que estén ahí suficientemente lejos para que ellos puedan crecer y suficientemente cerca para que no se... Para que no se descarrile. Si llegan Lo que pasa es que a bien a los veces 20, muchas... 21 años, ya el resto de la vida va bien. Además, se lo digo a todos. Digo, si tu hijo llega vivo a los 20 años, es que van bien. Es muy raro, muy raro, muy raro que un chaval que llegue bien a los 20, 21 años, lo típico, pues le pilla un día borracho, un día fumando porro, otro día tal, un día pues llorando porque le ha dejado el novio. Pero si llegan más o menos bien a esa edad, es muy difícil que posteriormente den problemas. Muy difícil. Ya. Hoy me decía una compañera, dice, es que este chico está en una etapa malote y tal. Digo, ¿qué edad tiene? Dice, 18 años. Digo, qué raro. Qué raro que, porque eso debería hacerlo a los 14, porque a los 18. Ya hay una edad en la cual yo ya voy a la universidad y empiezo. El abuelo está muy malito y eso, el abuelo sufrió apego. Sus padres lo dejaban todo el día con el abuelo porque trabajaban mucho. Y entonces él, como ve al abuelo malo, está sufriendo mucho que el abuelo se pueda morir. Entonces cuando se pone malo no va al hospital a verlo, tiene muchísima rabia y la rabia la está canalizando pues a tener compañías que son más malas, hacerse tatuaje. Pero es una edad muy, muy tardía para hacer eso. Y bueno, bien, se está reconduciendo mucho y está mucho mejor.
Pero son etapas evolutivas. O sea, hay una etapa evolutiva en que el niño necesita rebelarse contra la autoridad. Y está bien que sea así. El Bueno, yo conozco casos de chavales que se rebelan, que insultan, que agreden, que rompen normas Bien, con pero romper 18 y normas es 19 sano, lo que años. no es sano es romper puertas. Ya, Recuerdo bueno, una pero adolescente que le sacó un cuchillo a la madre, era así muy bonita, tenía 14 añitos, le estaban haciendo los pechitos, iba con un piercing aquí en la nariz, muy buena, una niña que ya era una mujercita, muy guapa. Se me sentó allí en el sillón así muy enfadada, claro, esperando que yo le soltara el rapapolvo de bla, 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 ya sabes. Y le dije, cariño, tienes que sufrir mucho para llegar a hacer lo que has hecho hoy. Y empezó a llorar y se tiró la hora y media llorando. Y lo único que decía es, nadie me entiende, nadie me entiende, nadie me entiende, la pobre. Digo, yo te entiendo, cariño, pero no, yo no quería hacerlo, pero es que tal, es que cual, claro. Y cuando terminó la sesión, le digo, ¿quieres volver? Y dice, sí, sí, claro, por fin alguien le había entendido, o al menos se había preocupado por entender. claro, Pero es que, validaste ahí la emoción que tenía y ella se claro, cuando rompió. entró la madre luego, otro día, lo que me enteré que la madre, cuando nació la niña, murió el abuelo de la niña, el padre, y ella tuvo un toque extremadamente severo. Entonces ya había una desregulación enorme por parte de la madre en la infancia de esa niña y tal, claro. Entonces la niña lo que había era muchísima rabia que estaba apareciendo. Claro, no, los niños de 8 años no consumen marihuana ni coca. Lo hacen a los 14 15 porque ahí empieza el cambio fisiológico, tienen mucha autonomía, tanto mental como física, y esa rabia que tenían ahí latente, que no podían manifestar porque el apego está por encima de cualquier cosa, pues aparece en la adolescencia. Y los padres, en vez de pararse y decir, bueno, a ver qué hacemos, lo que hacen es culpar más al niño. Entonces, a medida que la frustración del niño va aumentando, pues la violencia también aumenta. Y fíjate una cosa, la violencia filoparental, la violencia de los hijos hacia los padres, el 90% de las veces, o el 100%, son niños sobreprotegidos. Los niños abandonados no agreden a los padres porque no están. Claro, Entonces, es verdad. en esa etapa aparece una rabia enorme que ha estado muy latente, muy dormida, y que está ya como un geyser. En todo aparece, pero cuando aparece en exceso es porque de base hay algún problema. Y cuando no aparece, preocúpate muchísimo. Sí, porque no es normal que no haya disrupción por parte de Claro, porque sus entonces no puedo adolescentes en construir mi algún momento, identidad si ¿verdad? yo no destruyo la de mis padres. Para Claro. poder construir mi identidad, mi hija, la pobre, es psicóloga, y ahí está trabajando conmigo. Y no hace ni mis cursos, ni lee mi libro, ni nada. Y yo la entiendo, y lo sé. Es que ella quiere ser Laura, no quiere ser la hija de Manuel. Y cuando se sienta preparada, pues llegará el momento que dirá, papá, quiero ir a tu curso, papá tal, o me moriré y dirá que bueno era mi padre. Pero es normal porque ella necesita crear su propia identidad. Y esa identidad se empieza a construir en la adolescencia. Y tener un padre, tal. Aquí dice Carmen Santa que ella agredía a su madre. Si agredías a tu madre es porque tu madre de algún modo te sobreprotegía. O al menos era oscilante, te abandonaría y otras veces te sobreprotegía o te tal. Si no, no agrediría a tu madre. Te aseguro que cuando una madre está completamente ausente, nadie la agrede. Si la puedo Ya. agredir, porque está ahí. Mira, aquí está mi amiga Paula. De verdad que yo no sé cómo le gusta escucharme. Yo que estoy harto de, no sé, pero bueno, si a yo le oye. Me acuerdo una vez que a Borges le dijo, Quiñones, un escritor, le dijo, maestro, llevo toda la vida intentando dejar de escribir como usted y creo que por fin lo estoy consiguiendo. Y dice Borges a él, dice, qué suerte, yo todavía no lo he logrado. Así que yo estoy igual. Yo, a mí me escuchan, pero yo intento dejar de ser yo y todos los demás me escuchan a mí. Pero bueno, está bien. Esto es la Bueno, disociación. Hola, si te papá. escuchan será por algo, ¿no? Algo de a ver si. Pero Claro que sí. entonces tenemos que entender eso, es decir, en el aspecto de las relaciones, la identidad conforma esto. Y un niño la identidad la va a tener vinculándose con sus cuidadores, pero en la adolescencia la va a tener vinculándose a sus iguales. Separándose de los Claro, padres, claro. Los necesita, cuidadores. dice que, dice Carmen que hay muchas cosas que no está de acuerdo. Pues eso es fantástico, porque Soy así TLP que discutimos, dice, "Oh, dialogamos. jaja, Manuel, soy una TLP que te quiere mucho, pero hay cosas que dices que no estoy de acuerdo, Pues sí. fantástico, así podemos dialogar y aprendemos todo, ¿sabes? Sí, el padre era violento, pero insisto, si el padre violento está ahí, aunque sea de una forma violenta. Es decir, cuando el padre está ausente, o la madre está ausente, no se le agrede, porque el niño aprende que no puede contar con ellos ni para eso. Y para poder agredir a un padre o a una madre, necesito que estén ahí. Pero bueno, Pero da para otro, para otra. pero tú has comentado que agrede porque la madre ha sobreprotegido. O ha estado ahí de una manera oscilante, aparece y desaparece. Entonces, cuando Ajá. el niño grita, el niño, a ver, la fase de protesta, cuando un niño llora con un añito, llora porque le duele la barriga y entonces está llamando la atención de los padres. Y lo que quieren es que se den cuenta de que está mal. Entonces, cuando el niño agrede con 4, 8, 12, 16 años,
lo que está intentando es darte cuenta de que estoy sufriendo. Ujú. Cuando un niño de 4 años se empieza a pegar cabezazos, se tira al suelo, se hace daño, es porque tiene tanta rabia que primero no quiere agredir a su cuidador y segundo que no sabe cómo gestionarlo y se llegan a pegar, literalmente. Y después estas personas son personas que cuando son adultos son TLP y son personas muy violentas con su pareja. Pero, lo que voy, cuando llega el momento que agreden a la madre en la adolescencia es porque de alguna manera, ahora lo de la uña ahora se lo cuento, de alguna manera están intentando pedir un grito de socorro a su madre. Si no hubiera una esperanza de que mi madre se dé cuenta de que yo estoy sufriendo, no agredirían a la madre ni al padre. Lo que están haciendo es eso. En algún caso pueden agredir al padre, pero porque el padre es muy violento, entonces quieren poner freno a esa violencia. Por ejemplo, muy frecuente en los adolescentes coger al padre del cuello o a la madre las hembras y decirle como me vas a pegar, te mato. Entonces el padre frena la violencia en seco. Es curiosísimo, porque es un sistema como animal de jerarquía. Y en eso puede ocurrir, o si tocas a mi madre, te mato. Pero ahí hay una violencia que no es violencia porque no hay una continuidad en la violencia. Hay un golpe seco. Es, Ya un, está. es, un, es una acción. Aquí hay varios comentarios de varias personas. Mi niña de 5 se muerde muchísimo las uñas, la atención la requiero, yo me queda Esta claro niña a dónde voy. tiene muchísima culpa y muchísima rabia inhibida y lo que se está mordiendo la uña es porque se traga las cosas. Y además, cuando crezca, si no se da esto reparado, es una niña con más probabilidad de desarrollar algún tipo de trastorno como TIC o TOC. Porque ya está apuntando manera. La onicofagia, comerse las uñas, está en el DSM-5 dentro del espectro del TOC. Yo no digo con esto La que vaya a madre, TOC, la pero madre dice, la atención la requiero yo, me queda claro. claro, el problema está en que esa niña tiene mucha rabia inhibida, siente mucha culpa y por eso se muerde la uña. Si la madre es depresiva, la niña va a sentir que es una carga para la madre y va a hacer lo que sea porque la madre no sufra. Entonces va a invertir los roles. Va a ser una niña cuidadora, una niña viejita y morderse las uñas es una forma de tragarse la rabia. Vaya. Dice Carmen Santa, dice, y sí, es verdad, mi madre estaba de forma intermitente porque recibía palizas de mi padre y claro, Fíjate que o se la violencia defendía hacia o la se madre, defendía o me la cuidaba. violencia hacia la madre porque lo que quiere es que deje a su padre. Entonces, si sigues con mi padre, yo te agredo porque no me estás cuidando a mí. O sea, cuando hay abusos sexuales, la rabia hacia la madre es mayor que hacia el abusador. Entonces, la rabia es hacia la madre porque de alguna manera tú no te has divorciado, no me estás protegiendo, seguimos con él. Claro, la madre también tiene su trastorno porque será una persona extremadamente dependiente y vulnerable que es incapaz de estar sola. Y esto es la transmisión intergeneracional del trauma, es decir, el trauma va pasando, si no se cura, no se sana, va pasando de generación en generación, ¿no? Pero sí, si el padre está muy ausente y entra a casa un día borracho y agrede a la madre, en lo que va, hay una violencia que es agredirlo y pararlo, ¿no? Pero para que la violencia se dé de forma, digamos, estos niños que rompen puertas, que agreden, que roban, tiene que haber sobreprotección. Los niños abandonados no hacen eso. TLP, trastorno límite de personalidad. Aquí dice Carla que en mi caso mi madre le decía a mi padre que sacara a mi tío, el abusador, y él se negaba. Madre de Dios. En Qué fin. vida. Claro, esa rabia al final, si tú eres una persona muy evitativa, yo desgraciadamente como vivo esto todos los días no me sorprende. Si tú eres una persona muy evitativa, lo que vas a aprender es que eres autosuficiente compulsivo, que no puedes contar con nadie. Las personas que agreden es porque hay una esperanza de conexión. En mi Sí, caso, Carmen, mi madre decía, es que se me van, que sacar mi... Ah, esto el ya lo habías abusador, leído tú. Mi padre, sí, bueno, y ella, Carmen, que su padre le pegaba paliza durante 8 horas, que era un psicópata. Bueno, el mío no me pegó 2 o 3, pero las que me dio todavía me acuerdo. Las palizas, sin motivo además. Entonces, pero yo aprendí una cosa, mis padres nunca estaban disponibles. Entonces yo aprendí que no tenía que contar nunca con ellos. Pero si hay una especie de ambivalencia, eso hace que haya esa violencia porque todavía hay esperanza de que te des cuenta y me rescate, me saques de aquí. mi padre murió cuando tenía 6, mi madre estuvo ausente se la pasaba trabajando y cuando estaba en casa se la pasaba gritando y golpeando a sus hijos. Pero estaba. Bueno, aquí dice Carmen que explique qué es un TLP. Un TLP es trastorno límite de personalidad, un trastorno de personalidad que generalmente lo tienen las mujeres preferentemente. Los hombres solemos ser antisociales y acabamos en la cárcel. Las mujeres TLP normalmente pueden ser muy agresivas verbalmente, pero normalmente su peor enemigo son ellas mismas. Pero digamos que el TLP se da más en mujeres y el trastorno antisocial en varones por temas de hormonas. Entonces las TLP son Ujú. personas que oscilan mucho entre el miedo y la rabia. Entonces tienen una necesidad de conexión extrema
Y cuando sienten que van a perder esa conexión y sienten miedo, lo que hacen es agredir. Y agreden a su pareja, o bien se agreden ella en forma de autolesiones, atracones, abusos de droga, entonces son muy inestables emocionalmente. Es claramente un trauma de apego, o sea, un trauma claramente de la infancia, de abandono y demás. Entonces, los varones suelen dar más hacia la agresividad y las mujeres suelen dar más al trastorno de personalidad. Muy bien. Una mierda, lo veas por donde lo veas. Sí, sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, yo me parece que ya nos pasamos un poquito de la hora. Yo Yo, creo que si no hay ninguna pregunta por parte de las personas que están viéndonos, o no sé, si yo estoy encantada de poder estar charlando lo que contigo. tú quieras, si quieres no alargamos más, si quieres lo dejamos, si quieren hacer una pregunta, lo que tú sientas. Bueno, pues sí que me gustaría que las personas que están por aquí, si tienen alguna consulta que hacer a Manuel, pues lo tenemos aquí, podemos aprovechar, ¿no? Yo hay una cosa que antes has hablado y me queda así con las ganas de Dime. preguntarte. ¿Qué es la mentalización? Ay, perdona. Bueno, la mentalización es algo que no tienen los niños autistas, no tienen los niños con Asperger, que es la capacidad de poder inferir los estados emocionales ajenos y los propios. Cuento esto porque todo esto se empezó a estudiar en los 70 con un artículo que era, ¿tienen los chimpancés capacidad de teoría de la mente? Se llama teoría de la mente o mentalización. Y porque se estudiaban en autistas. Y posteriormente se estuvo viendo cómo la mentalización es el mayor factor de salud mental que existe. Conocemos la entrevista de apego adulto, lo que más se mide es la mentalización, es decir, la capacidad de poder conectar con mis propias emociones y regularme con ellas, y la capacidad de poder entender las emociones de los demás. Y esto es la mentalización, esa Ujú. capacidad que ningún primate tiene. Los primates la tienen, pero muy, muy pobre. Siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando un babuino, una hembra babuina nada mucho rato y el bebé se ahoga, es porque como ella está respirando no puede saber que el bebé se está ahogando. Y esto, por ejemplo, es muy frecuente en madres que tienen trastorno límite de personalidad. Cuando ellas se desbordan, son incapaces de ver al niño con un añito, entonces piensan que el niño tiene la misma capacidad que ella como adulta, entonces le gritan o le pegan o lo que sea. O padres extremadamente violentos, que por ejemplo el niño va despertado de la siesta con 6 años y le pega una paliza. Entonces estos padres que tienen muchísima trauma, que son agresores, que hace un tiempo han sido víctimas, no tienen capacidad de mentalización. O abusadores sexuales, cosas así. Entonces la mentalización se adquiere en los primeros años de vida y lo que ayuda a que podamos regularnos nosotros, estoy mal, busco ayuda de una manera adecuada, o poder entender las intenciones y las emociones ajenas. Por ejemplo, una persona con TLP, si su pareja viene triste, va a pensar que ya ha hecho algo malo. Y a lo mejor él la ha Ya, contado un rato antes de que tiene problemas en el trabajo y que me ha echado una compañera. Pero ella sí, inmediatamente va a sentir que es algo mío, ¿no? Puede sentir, por que ejemplo, es algo sí. personal. Entonces, lo que ocurre es que los niños a los 4 años empiezan ya la capacidad de mentalización y se va desarrollando hasta se madura en los 20, 23 años. Si los niños tienen trauma, no son capaces de desarrollar esta capacidad de mentalización y se quedan en etapas primitivas de mentalización. Y eso, por ejemplo, es lo que le ocurre a las personas con trastorno límite de personalidad, que no han podido evolucionar el cerebro de una manera adecuada en esa capacidad de mentalización. Entonces, se sienten, por ejemplo, son muy agresivas, gritan mucho, se pelean sin motivo y después sienten muchísima culpa. Pero cuando están Ujú. mal, sienten ese miedo, no pueden dejar de expresar rabia, lo cual lógicamente aleja más a las parejas, claro, que no quiere aguante eso. Claro, claro. Mira, aquí ahora la gente ha empezado a dejar preguntas a saco. Dice, o si se hace caso, ¿qué intervención? A ver, o si se ha, o si fa, no lo entiendo. ¿Qué intervención puede hacer esa madre agredida? Bueno, me imagino que si ocurre, Separarse ¿qué intervención? separarse. Lo que pasa es que las madres, claro, tienen su herida de apego, entonces les da mucho miedo quedarse sola. Entonces, claro, además una mujer agredida tiene la autoestima por los suelos, ya se encarga el agresor de pegarle y de bajarle la autoestima. Entonces, cuanto más le agreden, más difícil es para esa mujer salir de esa relación, porque la autoestima tiene más baja, además de problemas económicos y demás. Pero todo el sistema social, psicológico, tiene que estar ayudando a esa mujer que pueda salir de ahí cuanto antes, piso de acogida, ayudarle a que consiga un trabajo, estabilización y salir de ahí, por supuesto. Salir de ahí, por supuesto. Y lo que hay que Estamos hacer es enseñar a las mujeres, yo creo que se incide mucho en tratar de educar a los varones, y yo creo que hay que educar, a ver, que no se me malinterprete. Yo tengo 2 hijas. Quiero ayudar a las mujeres que no sean maltratadas y son las personas que apoyo. sí, Creo te que hay entiendo que, lo que quieres decir. el intento no tiene que ir hacia los varones, porque los varones están cómodos siendo como son. Hay que ayudar a las mujeres a que no pasen ni una. O sea, si un chico con 15 años te hace una, te hace dos, ya no hay tres, fuera. Y esto es donde tenemos que incidir en la educación, porque este tipo de cosas lo que vas haciendo es entrar en una dinámica que es como una arena movediza, que cuanto más te metes, más te mueves, más te hundes.
Y claro, entonces cuando la autoestima es más baja es más difícil todavía salir de la relación. Hablabas aquí de, bueno, la mayoría de las personas que han Y expuesto un aquí poco y han dice una chica, explicado por las ejemplo, mi situaciones. madre, que nos hizo mucho daño, dice que nunca nos hizo nada. Bien, esto, por ejemplo, es una madre que no tiene ningún tipo de teoría de la mente. Es incapaz de mentalizar con el sufrimiento de su hijo. O sea, me acuerdo de una paciente que me contaba que ha visto a su padre pegarle a la madre y de pronto salía en el telediario, pues, violencia machista, un hombre ha sido tal, tal. Dice, yo esos hombres los mataba. Y la otra mirando, pero si tú la has pegado a mi madre delante ¿Qué mía. estás pasando en casa? Claro. Eso es negar, por ejemplo, que yo he hecho cosas mal. Eso es no inferir en el dolor que he podido causar en mi hijo. Esos son errores en la mentalización. Y insisto, Ajá, no saber mentalizar con mis propias emociones o con las emociones ajenas es el mayor factor de patología mental. ajá. Mira, ¿qué explicación, comprensión le das a la psicosis desde la teoría del apego y del trauma? ¿Y qué experiencia tienes en el proceso de intervención en estos La casos? psicosis es algo biológico, es un exceso de dopamina. Sabemos que está en el 1% de toda la población mundial, probablemente tenga algo muy genético. Hay algunos psiquiatras que están intentando encontrar ahora una relación entre el trauma y la psicosis. Me explico. Digamos que la psicosis sería un cerebro que está excesivamente caliente. ¿Qué parte tiene la experiencia vivida y qué parte la genética? No sabemos. Pero hay algo genético seguro. Lo que pasa es que es un cerebro que está demasiado castigado. Bien por trauma, por ejemplo, una cosa que produce mucha psicosis son las drogas, marihuana, LSD, tal, producen muchísima psicosis. Un estrés extremo, pues unas oposiciones, una persona extremadamente exigente, un TOC muy severo puede producir una psicosis. Entonces, como yo creo que como fumar. Hay personas que van a tener cáncer de pulmón sin haber fumado nunca, pero si fuma, las probabilidades de tener un cáncer de pulmón se multiplican por 10. Entonces, probablemente haya personas que puedan tener psicosis sí, con una familia normal y muy buena, pero en condiciones de mucho estrés y mucho trauma es más probable que se pueda desarrollar una psicosis. Y lo malo es que una vez que da el brote psicótico, muchas veces no hay vuelta atrás. A veces sí que... ¿El TOC tiene un componente genético? Sí, también la psicosis. Lo que digo para el TOC sirve para la psicosis. El TOC, igual que la psicosis, es un exceso de dopamina. Entonces, probablemente haya variables genéticas que hagan que tengamos más probabilidad de desarrollar un TOC o desarrollar una psicosis, pero probablemente las condiciones ambientales hagan que eso se multiplique. Ujú. Pregunta, ¿qué tratamiento puede seguir un adulto con apego ansioso ambivalente que aún en edad adulta no ha podido resolverse? Es que ves, esto es lo mismo que hablaba antes, o sea, lo que tiene que hacer primero es poner de su parte. O sea, si tú estás todo el día con relaciones tóxicas, pues ya te digo yo a ti que el apego ambivalente no te lo cura ni el mejor psicólogo, ni Sigmund Freud vuelto a la Tierra. ¿Sí? El tema está en que, claro, es lo que le digo muchas veces a mis pacientes, estate un añito sin relaciones, a los 2 meses ya están en Tinder, ya he conocido a uno y ya tal, yo estoy fatal, estoy peor, pues claro que estás peor, es decir, es que hay que cuidarse, que no es fácil, que todos queremos tener pareja, lógicamente, que a muchos hay una edad biológica donde tengo más prisa porque quiero tener una familia, porque tal, pues sí, pero lo que no podemos poner, lo que decía antes, toda la responsabilidad en el psicólogo ni en los libros de autoayuda, uno tiene que hacerse responsable de su proceso. Lo primero es aceptar que tiene un problema, lo segundo es cuidarse y lo tercero es buscar ayuda y aplicar lo que el terapeuta le dice. Porque obviamente yo no soy médico, yo no duermo una persona y le saco el apéndice y la Ya, tiro un cubo. claro. Entonces necesitamos que la persona se comprometa en el proceso terapéutico y el proceso terapéutico a veces duele y no gusta. Yo el otro día una chica empezó a contarme, está embarazada, su pareja empezó ahí a montarle gritos a la otra y cuando llevaba 10 minutos desahogándose le dije, pero no, ¿por qué estás haciendo? O sea, hay líneas rojas que no se traspasan, no se grita a tu pareja, no se la empuja. Si hubiera sido un hombre ya estarías en el calabozo y además vas a ser madre. O sea, ¿qué estás haciendo? Bueno, después me dio las gracias, ¿no? Pero al principio me odiaba, pero digo, es que yo mi responsabilidad es decirle las cosas claras, yo no te voy a poner aquí el pañito caliente ni te voy a pasar la mano por el lomo. Es que lo que estás haciendo es absolutamente inexcusable. Por mucho trauma de apego que tenga, por muchas cosas que tenga, tú tienes que hacerte responsable. ¿Y cómo lo hago? Pues respira hondo, vete a tomar paseo, tómate un transilio, haz lo que te dé la gana. Me dice, no puedo tomar transilio, estoy embarazada. Digo, hombre, te fumas una cajetilla de tabaco, seguro que puedes tomarte un transilio. Es decir, lo primero que ya es una parte de una responsabilidad por parte de la persona y tiene que haber una regulación. Y a partir de ahí se trabaja, pero hay líneas rojas que no se traspasan. Ujú. Bueno, aquí te dan las gracias por la claridad y la sinceridad, por todo lo que compartes. Y pregunta Manuel, ¿cómo te explicas que soy TLP y nunca falte una sesión de terapia? Hago MDR, soy paciente de Rosana Bellosta. Esa Ah, es qué una bien. pregunta. Rosa está es consultora de MDR, fue profesora mía en un máster. Bueno, a ver, es que dentro del TLP vamos a lo mismo. Yo tengo un chico ahora que es adoptado con 2 años de Rusia, una madre que tuvo depresión y tal.
este chico, lógicamente, su cerebro está afectado, no le podemos pedir lo mismo que a otra persona. Y hay que ver que también cada persona hace lo que puede, es decir, no podemos pedirle lo mismo a unas personas que a otras. Y eso es así. Es decir, hay personas que vienen más dañadas o tienen una predisposición genética y demás. Lo que ocurre es que igual que dentro del TLP es como la altura, los hay bajitos, los hay medianos y los hay altos. Dentro del TLP hay casos más leves, personas que Claro. van bien y que en una relación tóxica caen en esto y después consiguen salir, personas que tienen más predisposición y personas pues que realmente, pues eso, problemas con la droga, problemas con los hombres, problemas con tal, que obviamente todo eso pues distorsiona más el cerebro y lo que hace es que te va hundiendo más, porque Claro. las soluciones que buscas son a corto plazo, pero a medio plazo son terribles, ¿no? Claro. Entonces no hay blanco o negro, insisto, esto es como la música, y hay veces que la música suena más fuerte y otras veces suena más baja, y con una pareja soy encantadora y con otra pareja lo maltrato. Preguntan aquí cómo trabajas el asco hacia el propio cuerpo tras un abuso. Uf. Bueno, el abuso sexual es lo más difícil de trabajar y hay que perdonarse uno. Hay que entender que la necesidad de control de los niños lo que le va a hacer es tener una percepción de control, van a necesitar una necesidad de control. Entonces, sentir que yo lo provoqué o sentir que yo me gustó, por ejemplo, yo se lo explico a muchas pacientes abusadas y les digo, si tú te tocas la vagina o el pene, o incluso el ano, te va a dar una sensación de placer, pero no es que a ti te guste, es que tu sistema nervioso reacciona de esa manera, porque está pensado para que se estimule. Entonces, por ejemplo, esa persona que ha podido sentir placer en un momento determinado puede sentir mucho asco porque siente que ya lo ha provocado o que le gustó. Pero no le gustó, que su sistema nervioso reaccionó de esa manera. Es como darle a un niño pues, un chupete con leche condensada, pues claro que le va a gustar, porque todo el sistema del tal ventral está pensado para que te gusten las cosas dulces cuando tienes 4 meses. Entonces hay que trabajar ahí, ¿no? Desde esa sensación de poder perdonarse ella y lo que siempre digo, ¿no? El que tiene que esconderse es el que abusó, no el que lo sufrió. Pero los niños, debido al sistema cerebral, van a sentir mucha culpa y mucha vergüenza cuando sienten abuso y van a poner la responsabilidad en su propio cuerpo, en su propio comportamiento, su propia conducta, porque eso les da una sensación de control. Es otra de las paradojas de la chapuza de nuestro cerebro. Mira, en relación con los trastornos de alimentación, cuando los padres muestran aparente disposición, ¿cómo pudiera trabajar el que ellos tienen responsabilidad? No sé si lo he leído bien, creo que lo he leído fatal. En relación con los trastornos alimenticios, cuando los padres muestran aparente disposición, ¿cómo podría trabajar el que ellos tengan la responsabilidad? Hombre, Algo así. es muy difícil porque sobre todo en los niños, si los padres no se implican en la terapia, no hay terapia. En los adolescentes podemos sortear un poco lo que está ocurriendo sin los padres. Lo que pasa es que los padres se protegen, tienen su propia historia y por eso es tan importante que entendamos el apego. Es decir, tenemos que entender que hay una responsabilidad con nosotros como padres en lo que le ocurre a nuestro hijo. Mi hija han ido al psicólogo y a la psicóloga, bueno, una a un psicólogo y la otra a una psicóloga. Y yo tengo responsabilidad en eso y bueno, a mí me han llamado la atención, me han regañado y tienen razón, lo he hecho mal, ya está. Y bueno, cuando he aprendido lo hago mejor y lo he hablado con ella, en fin. Entonces, claro, muchas veces los padres se protegen. Entonces, dentro de las terapias, muchas terapias, la cognitivo-conductual a mí me encanta, la uso muchísimo, pero por ejemplo es una terapia donde pone toda la responsabilidad en el paciente. Entonces, si tú traes a un terapeuta cognitivo-conductual, los padres no van a involucrarse ahí más que en conducta y demás, sin tener ninguna responsabilidad de lo que le está ocurriendo. Si va a un profesional como yo que trabaja apego, nosotros lo que intentamos hacer ver a los padres es que quizás ciertas estrategias que hayan tenido con su hijo o con su hija han podido hacer que esté ocurriendo esto. Y cuando se lo decimos, algunos padres se ponen a llorar y te dicen, pues tienes razón, lo siento mucho, y lo hacen mejor, y es un gran factor de recuperación. Y otros padres, pues se buscan otro terapeuta. Pero Ya. yo siempre le digo igual, si tú traes un coche al taller, habrá quien conduce el coche, ¿no? Y a veces los coches se desgastan, se rompen por desgaste de las piezas. Pero un coche que tiene un año no se desgasta de las piezas. Ni una niña de 14 años se desgasta porque espontáneamente de pronto tenga un trastorno alimenticio. Entonces los padres son fundamentales porque el trastorno alimenticio cumple una función, que es reducir esa ansiedad en la niña. ¿No? Claro, entonces si conseguimos que los padres se regulen mejor, la ansiedad va a bajar muchísimo, va a ser mucho más fácil solucionar el problema. Correcto. Mira, y en el caso de las madres agredidas, ¿qué intervenciones pueden hacer hacia sus hijos para que dejen de agredir? Que los hijos agredan, el problema es que la madre es débil, entonces el hijo se pone por encima de ella. De hecho, uno de los factores que se cree que ahora mismo hay para tener trastorno límite de personalidad o tener conducta antisocial en muchos casos es que no ha habido padres, no ha habido figuras masculinas sanas. Entonces los padres han sido muy agresores o han estado muy ausentes.
Entonces eso hace que los niños no aprendan a frenar la agresividad. Entonces si una madre ha sido agredida y es depresiva, el niño en la rabia hacia la madre por no dejar al padre o por no protegerlo del padre agresor, va a agredir paradójicamente a la madre. Se pueden dar dos cosas, y lo más probable es que si son dos hermanos, uno haga una cosa y otro otra. Uno de los hermanos va a ser muy bueno, va a ser muy obediente, se va a morder la uña y va a intentar no ser una carga y salvar a la mamá, y el otro probablemente sea agresor de la mamá. Ujú. Bueno, hay muchas preguntas, hay muchas personas que preguntan si va a quedar grabado. Digo que sí, desde ya, no hay problema, estará tanto en el perfil de Manuel como en el de Aspatar. Y una última pregunta, no, si hay más. Ostras, me sabe súper mal, de verdad, Manuel. Bueno, ¿Hay alguna relación? coge tres más o una, no sé lo que tú quieras. Vale, pues venga, tres más. Ya lo has dicho, ¿no? ¿Hay alguna relación, los traumas previos, con alguna susceptibilidad al vínculo traumático? No entiendo la pregunta, ¿puedes repetirla? Dice, es que no sé si está bien redactada. ¿Hay alguna relación entre los traumas previos con alguna susceptibilidad al vínculo traumático? No, no, A ver, si lo que se refiere es no. que los traumas en la infancia pueden afectar a vínculos patológicos en la edad adulta, sin ninguna duda. Pero igual que aprendemos español o aprendemos chino o inglés, el idioma que aprendemos en la infancia es el idioma que vamos a hablar toda nuestra vida. ¿Que podemos aprender otra lengua? Por supuesto. Pero cuesta mucho Ujú. esfuerzo y a lo mejor alguna vez nos va a quedar algo de acento. Si se refiere a eso, sin ninguna duda. Pues bueno, y dice, los CLP no deben tener pareja hasta que no hacen terapia. Bueno, esto no es una Hombre, pregunta, más que no que tener somos muy pareja, tóxicos. tienen que tener parejas que sean sanas. Lo que pasa es que como tienen una puntería enorme para buscar hombres a los que tienen que salvar, porque de esa manera se consideran que son buenas y que tal, o se buscan a hombres que no van a decepcionarlo, porque el hombre es bueno lo dejan pasar de largo, porque cuando me conozca de verdad me va a dejar y se buscan al primer matado que esté por ahí, pues no es no tener pareja, pueden tener pareja, pero si tú tienes una pareja que cuando te estás ahogando se te echa encima, pues ya me dirá a mí a dónde vamos, ¿no? Entonces, el problema no es no tener pareja, el problema es tratar de elegir con medio criterio de una pareja que sea sana. Dice, ¿qué consejo puedes dar a un paciente para que mejore el proceso en una sesión con MDR para soltar un trauma? A ver, el MDR es una técnica muy potente, yo lo uso mucho, pero es una técnica. Y obviamente no es la única técnica, hay muchas técnicas. Entonces, el MDR, como todas las técnicas, hay que saber usarlas con quién y cómo. El MDR, en mi opinión personal, y habrá personas que no estén de acuerdo, va muy bien en traumas recientes, pero cuando es trauma complejo, necesita unos protocolos especiales que hay que investigarlo. Yo por eso creé mi propio modelo Parcube, porque yo venía del MDR, hice el máster, hice un montón de cosas, y obviamente veía que había cosas que faltaban. Y bueno, somos enanos subidos a hombros de gigantes, o sea, yo traté de coger lo que hacía bien el MDR y mejorarlo con cosas que he añadido yo. Entonces el MDR va bien cuando el trauma es reciente, en muchos casos, pero cuando el trauma es complejo, trastorno de personalidad, trastorno de conducta importante, el MDR no acaba de ir bien y hay que utilizar otras técnicas o complementarlo con otras técnicas. Bueno, pues ahora sí que ya lo dejamos, Pues Manuel. muchas Te gracias. agradezco muchísimo de verdad Hay una bueno, cosa pues que dice que aquí este, Carmen, dice, el MDR es lo mejor que ha parido a la madre, a mí me salvó. No, corazón Carmen, a ti no te salvó el MDR, te salvó Rosana Bellosta, no te salvó la técnica, te salvó ella. Que ella es experta en MDR y es consultora en MDR, pero te salvó ella, no el MDR. Nunca lo olvides. pues queda dicho, queda dicho. No es muy importante porque el Ah, 90% de la mejoría de los pacientes viene por el terapeuta, no viene por la técnica que usa. eso lo había oído en alguna entrevista tuya y estoy muy de acuerdo Sí, sí, la contigo. relación terapéutica es fundamental, que es la relación de mentalización entre el terapeuta y el paciente, donde el terapeuta es capaz de mentalizar con las necesidades y lo va acompañando. Y obviamente no podemos ayudar a todo el mundo, pero a ella no le salvó el MDR ni a nadie le va a salvar el Parcube, le va a salvar el terapeuta. Lógicamente, un terapeuta profesional que haya estudiado, que se preocupe por sus pacientes, que se esfuerce, que sea capaz de regularse con el paciente, que no se deje llevar tal, pues sí, pero no le salvó el MDR, le salvó el terapeuta. Pues muchísimas gracias por la aclaración y por el rato que nos has dedicado, que ya llevamos bastante. Te agradezco muchísimo de verdad bueno, pues que nos hayas volcado toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Quedará grabada. Pondremos también los libros de Manuel, los pondré para que la gente que quiera pueda echarles un Sí, vistazo, pero bueno, si te buscan en están en Google, Kindle, seguramente... dos de Ajá. ellos, el primero y el segundo. El tercero, el cuarto no están, no sé si los pondrán o no, porque depende de la editorial. Pero el primero y el segundo sí están en Kindle y están en papel todos, en Amazon y todas las librerías. Si nos escucha alguien de Latinoamérica, también en Busca Libre. Y
y nada, me comentaba la pobre Meli, es que es verdad, soy muy malo, vendo muy mal mi propio. Que va a venir Sandra Paulsen, vamos a traer en el Congreso del Trauma a Sandra Paulsen de Estados Unidos, que va a dar un taller de un día en inglés, yo lo traduciré, y va a dar una charla de una hora. Y esta es especialista también en disociación y trauma. La verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo pues, porque se conozca el trauma psicológico, que se conozca la importancia pues, a trabajadores sociales, a profesores, a padres, para intentar ayudar a un mundo un poquito mejor. Pues un placer, de verdad. Es súper importante tener profesionales que realmente están implicados y que, bueno, pues que miran no solamente por su, bueno, pues por su negocio y por su tal, sino también porque valoran y quieren ayudar a las personas. Y yo, la verdad es que he visto muchísimas entrevistas tuyas y la verdad es que considero que eres una persona súper generosa, Muchas de gracias. verdad. Bueno, yo creo que el amor y el conocimiento, cuanto más se da, más se recibe. Y lo digo de verdad, no lo digo Claro, por... sí, sí, de verdad, pero bueno, que está muy bien, que dice mucho de ti Pues muchas también. gracias. Yo he sufrido mucho, nunca pensé que tenía nada que darle a nadie, pensé que yo lo que hacía no le iba a interesar a nadie. Yo empecé a trabajar psicólogo muy tarde y estoy súper agradecido a las personas que confían en mí. Cuando alguien se pone mejor, me da las gracias, yo le digo siempre las gracias porque ha confiado en mí. Digo, mira, esto ha sido posible porque tú has confiado en mí, si no, no hubiera sido. Así que, bueno, seguimos aprendiendo, seguimos compartiendo e intentamos conseguir un mundo un poquito mejor. Bueno, pues así estamos todos. Las personas que colaboramos en Asfatat, por ejemplo, pues intentamos eso también, ¿no? Intentar colaborar con las personas y dejar un mundo mejor, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos aquí porque hemos tenido circunstancias personales y a lo mejor las circunstancias personales que hemos tenido no se han podido resolver como esperábamos, pero continuamos trabajando para que, bueno, pues para avanzar y para que las personas que tengan que venir pues puedan encontrar las cosas un poco mejor. Yo enseño a las personas a que no sufran y que no hagan sufrir a los demás. Pues eso es una labor muy interesante y muy generosa. Muchísimas gracias, Hasta Manuel. pronto. Espero que nos volvamos a encontrar en algún Me momento. temo que sí, ya lo verás. Amenazo con volver. Un abrazo Hasta muy pronto. grande. Hasta luego. Gracias. Creo que se corta Adiós. aquí porque soy un desastre.